Listo, Ahí muchas está. gracias. Sale, perdón. Es que no te había escuchado. Escuché que alguien habló, pero no alcancé a oír lo que decía. Ah, no Bueno, se entonces, preocupe, profe. Muchas sale. gracias. Sí, entonces vimos el ejemplo del servicio de eco. Creo que no, No, profe. O Creo vimos que no, profe. No, y vimos cómo mandar objetos. tampoco. Ese es No, No. no, eso no. así. Bueno, Eso se quedó entonces pendiente, profe. es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos que se pueden bajar de aquí de la página. Ahí, no sé si se alcanza a ver ahí la liga de la página. Sí se ve, profe. Entonces, de ahí, si se van ahí a la carpeta Java, lo que vamos a bajar son los archivos que dicen flujo objeto, flujo eco y flujo archivo, .zip. Esos tres archivos que están ahí. ¿Sí? Flujo archivo .zip, flujo eco .zip y flujo objeto .zip. ¿Vale? Entonces empezamos con el primero. El primero es este que dice flujo objeto. Profe, ¿en qué carpeta dijo que estaba? En Java. No sé si se alcanza a ver la liga. 148.204.58.221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java. Ahí, vamos ahorita. Sí, ya pude, profe, gracias. Y son flujo objeto, flujo eco y flujo archivo. Entonces, empezamos con el primero que dice flujo objeto. Ese archivo que dice flujo objeto tiene 4 archivos. De esos 4 realmente nada más me importan 3. El otro nada más es un ejemplo para ver cómo aplicarle el charset o el tipo de codificación a texto que vayan a mandar usando un flujo de alto nivel. Entonces ahorita lo retomamos. Entonces lo que me importa ahí se me fue el nombre, de este proyecto que se llama flujo objeto, son los archivos flujo, digo, se llama cliente O, se llama objeto y se llama servidor O de objeto, ¿no? Entonces, básicamente tengo una aplicación servidor, una aplicación cliente. Cuando el cliente se conecta al servidor, el servidor le va a generar una instancia de la clase objeto y se la va a mandar al cliente. El cliente la va a recibir, también él va a generar una instancia de la clase objeto y también se la va a mandar al servidor de regreso, ¿no? Entonces ambos se van a mandar un objeto diferente. Bueno, va a ser misma clase, pero con diferentes atributos, ¿no? Entonces, empezamos viendo el código del objeto que se van a mandar. Entonces, si se fijan aquí en este programa, empezamos importando, realmente nada más tendría que haber importado una clase, ¿no? Entonces, en vez del asterisco, pude haber puesto nada más serializable. Y da lo mismo, ¿no? Porque realmente solo estoy necesitando importar la interfaz serializable. ¿Para qué me va a servir la interfaz serializable? La interfaz serializable internamente contiene la implementación de los métodos necesarios para poder serializar cualquier tipo de dato nativo de Java. ¿Qué datos nativos tengo? Tengo datos primitivos, que son los que almacenan valores y que descienden del lenguaje C, como el tipo int, el tipo float, el tipo long, el tipo char, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo datos de tipo objeto que almacenan referencias, ¿no? Entonces, esos datos nativos necesitan ser convertidos a arreglos de byte para poder ser transportados a través de cualquier lado, ¿no? En este caso a través del socket, pero podríamos incluso serializar un objeto y guardarlo temporalmente en un archivo y después volver a cargarlo, ¿no? Y que conserve su estado tal como se encontraba ese objeto antes de ser guardado. Entonces, ese proceso de serialización, insisto, lo único que consiste es convertir la instancia de la clase, en este caso convertir el objeto con su estado que tiene en ese momento, convertirlo en un arreglo de bytes para que pueda viajar por el medio de comunicación
y del otro lado donde se recibe el dato, se pueda reconstruir la instancia de la clase, ¿no? Se pueda reconstruir el objeto conservando el estado que tenía antes de que fuera transportado, ¿no? Entonces, eso es muy bonito porque significa que ese objeto es persistente, va a persistir a través del medio por donde lo mandes y a través del tiempo, ¿no? No deja de existir, sino que sigue su existencia, solo que en otro lugar. Eso es a lo que se le llama serialización, convertirlos en la instancia del objeto en un arreglo de bytes, ¿no? Entonces nosotros necesitamos serializar un objeto para poder mandarlo a través de un socket. Necesitamos convertirlo a un arreglo de bytes. De otra forma no lo podríamos mandar por el socket y tendríamos que mandar por separado cada tipo de dato que necesitamos mandar. En este caso, lo bonito de la serialización es que nosotros podemos crear datos de tipo compuesto, ¿no? No nada más mandar texto, no nada más mandar enteros, no nada más mandar dobles o flotantes, sino que puedes mandar un tipo de dato que esté compuesto de otros tipos de datos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos creando aquí una clase que se me ocurrió ponerle objeto. Realmente pudo haber sido cualquier otro nombre. Y el requisito para que la instancia de esa clase se pueda mandar a través del socket, pues es que esa instancia, ese objeto se pueda serializar. ¿Qué quedamos que serializar? Convertir en un arreglo de bytes. Y para poder convertir en un arreglo de bytes, yo necesito cargar en memoria los métodos que ya están implementados y que permiten convertir cada uno de los tipos de datos que conforman a mi definición de clase en arreglos de bytes, ¿no? Tanto el entero, el flotante y el string. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, para eso es para lo que se implementa la interfaz serializable. Pues, ¿hasta ahí tienen dudas? Solo una, profesor, dijo que transformaba los tipos de datos nativos o primitivos. Es que no me confundí. Nativos, los que son nativos de Java. ¿Por qué les digo nativos? A lo mejor aquí en la definición de tu clase tú podrías poner otra variable que se llame clase 1, no sé, W. Entonces nosotros sabemos que el tipo de dato int es propio de Java, ¿no? Es un dato nativo de Java. Viene definido en la definición del lenguaje. El tipo de dato float también viene en la definición del lenguaje Java. El tipo de dato string viene en la definición del lenguaje Java. Pero el tipo clase 1 existe en la definición del lenguaje Java. Um, No existe. ¿Por qué? Porque es un dato creado por mí, ¿no? Pues yo tendría que crear mi clase 1, clase 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, y aún así no sería un dato nativo, es un dato mío. Es un tipo de dato que yo creé. No es nativo del lenguaje, no viene en la definición del lenguaje. ¿Sí se entiende? profesor, gracias. Bueno, entonces, aprovechando que ya tengo esto aquí, si nosotros creáramos un objeto que está compuesto de otras clases, bueno, creáramos una clase que está compuesta por otras clases creadas por mí, lo que yo necesito forzosamente para poder serializar la instancia de mi clase es que en la definición de esta clase nueva que estoy ocupando también exista el implement serializable. ¿Qué significa? Que en el código donde yo tenga la definición de mi clase, también tenga el implement serializable. Si en la definición de esta clase que no es nativa, yo no tengo el implement serializable en la definición de la clase, entonces yo no voy a poder serializar mi instancia de la clase objeto. ¿Por qué? Porque la máquina virtual no va a saber cómo convertir a un arreglo de bytes este dato. Ajá. Mientras yo esté usando datos nativos, no hay problema, se sabe serializar. Pero en cuanto yo le empiezo a meter datos que no son nativos, que son creados por mí, pues eso ya no sabe la máquina virtual qué hacer con ellos, no sabe cómo serializarlos. Entonces, por eso le tengo que poner en la definición de la clase de este dato, le tengo que poner también el implement serializable para que jale mi aplicación, si no, no va a jalar. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profesor. No, profe. Bueno, entonces esa era una de las cosas que quería que quedaran claras. Sí. Luego,
aquí en la definición, bueno, en el cuerpo de esta clase, simplemente, entonces acuérdense, tengo el implement serializable, luego viene el cuerpo de mi clase. Esta clase consta de 3 variables miembro, una de tipo entero, una de tipo flotante y una de tipo cadena. Luego tengo mi constructor, donde lo único que voy a hacer es inicializar mis variables miembro con los parámetros que yo le esté pasando aquí al constructor. Se inicializan sus valores. Y ya por último tengo mis 3 métodos, ¿no? Los getters, para obtener cada uno de los valores asociados a mis variables miembros. Por convención, casi siempre cuando se crea una definición de clase, se crean los métodos los get y los set. ¿Sí lo han visto eso, no? En Po. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y para qué se crean los get y los set? Para cuando las clases son privadas o tienen algún otro modificador de acceso. Exacto, para cuando, dependiendo del modificador de acceso al tipo de dato, a la variable, a lo mejor no es necesario que sea privado, pero si es de tipo paquete, si es de tipo package, y tú quieres acceder desde otro paquete a esa variable, pues no vas a poder. Entonces, para eso son los get y los set, para poder obtener el valor de esas variables miembro o para poder modificar el valor de esas variables miembro, ¿no? Entonces es simplemente por convenciones. Y es lo único que tiene la clase que voy a utilizar para generar mis instancias de mis objetos, ¿no? Entonces ahora vámonos al lado del servidor. Del lado del servidor voy a necesitar la clase server socket, voy a necesitar la clase socket, voy a necesitar la clase inetAddress, que se encuentra en el paquete java.net. Y voy a necesitar de flujos, voy a necesitar el flujo output stream, voy a necesitar el flujo object output stream, voy a necesitar el flujo input stream y voy a necesitar el flujo object input stream, que se encuentran aquí en el paquete java.io. Entonces tengo mi definición de clase. Como es poquito el código que estoy poniendo, si se fijan, no son más de 31 líneas. Entonces por eso ocupo todo dentro del main, sin necesidad de que creara yo otros métodos y ya nada más los invocara desde el main. Entonces, acuérdense que cuando uso sockets o flujos, ya sea sockets o flujos o ambos, tengo que iniciar con un bloque try catch. ¿Por qué? Porque al generar la instancia de mi socket, como ese socket se va a intentar asociar localmente a un puerto, puede ser que ese puerto ya esté ocupado por otra aplicación, o puede ser que le esté pasando como parámetro a un puerto no válido, ¿no? A lo mejor le estoy pasando un puerto por debajo de 0, un puerto por arriba de 65.535, o un puerto por debajo del 1024 sin tener yo permiso de superusuario, ¿no? Entonces, por eso se pone dentro de un bloque try catch. Entonces, creo mi servidor. En este caso, mi servidor va a correr en el puerto 3000 de TCP, el puerto local 3000. Si sí se puede asociar mi proceso a ese identificador de aplicación, pues le va a decir al usuario que ya está corriendo el servidor. Va a iniciar un ciclo de espera infinito porque yo no sé ni a cuántos clientes voy a atender, ni sé en qué momento van a llegar esos clientes, ¿no? Lo que sí sé es que voy a poder atender uno a la vez. Entonces, cuando llegue un cliente, se va a ejecutar esta instrucción, se va a aceptar la conexión y voy a obtener la referencia asociada a esa conexión. Y a través de esta referencia, que se llama CL, voy a poder interactuar con ese cliente que se conectó conmigo. Entonces, para poder escribirle un objeto a ese cliente a través del socket, pues dada esa conexión, invoco el método getOutPutString, que me devuelve un flujo de escritura de bajo nivel orientado a byte. ¿Para qué? Para poder escribir un byte a la vez en esa conexión a ese cliente. Pero no le quiero escribir un byte a la vez, yo lo que le quiero escribir es un objeto. Entonces le asocio a ese flujo de bajo nivel, le asocio un flujo de alto nivel, que en este caso es el object outputString, que me va a permitir serializar una instancia de una clase y convertirla en un arreglo de bytes, y ese arreglo de bytes se va a mandar en bloque, así completo el arreglo de un jalón, y le voy a llamar object outputString, ¿no? Entonces, genero la instancia de mi clase. En este caso, pues acuérdense que tiene 3 variables miembro, y entonces en el constructor tengo que pasar 3 parámetros, ¿no? La variable entera, la variable flotante y la variable cadena. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3. Escribo mi objeto, y en este caso estamos usando un método que no habíamos usado, creo, que se llama flush. ¿A qué le suena ese método flush? Flujo. Para vaciar el buffer. Para Ajá. vaciar el buffer de la aplicación. Acuérdense que en el momento en el que ustedes escriben datos en el socket,
no significa que ya esté viajando el dato por la red en ese instante, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo hasta 65.536 aplicaciones por TCP corriendo al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de qué tantos datos estén mandando las otras aplicaciones, es qué tan ocupada va a estar mi tarjeta de red, ¿no? Y entonces, puede ser que al momento que yo escriba los datos en mi buffer, mi tarjeta de red está ocupada sacando los datos de otras aplicaciones, no de la mía. Entonces se va a quedar ahí en espera hasta que se desocupe la tarjeta de red y pueda sacar los datos de mi buffer y mandarlos, ¿no? Entonces, si yo quiero que los datos se manden luego, de inmediato, lo que hago, pues es, después de que ya puse los datos en el buffer de la aplicación, pues vacío el buffer y entonces ahora sí ya puedo garantizar que los datos ya se mandaron. Ajá. A diferencia de solamente hacer esto. ¿Sí queda claro? Profesor, entonces la línea que tiene seleccionada nos ayuda a guardar la información en el buffer. Ajá. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, entonces ya que mande los datos, aquí estoy imprimiendo al usuario, le estoy diciendo que ya se mandaron los siguientes datos y uso los getters para obtener el valor de las variables miembro del objeto que se mandó. Después me preparo para recibir un objeto, ¿no? Entonces, para poder recibir el objeto de la conexión que tengo, uso el método getInputStream para obtener ahora un flujo de lectura. Ya usé el flujo de escritura, ahora voy a usar el flujo de lectura. Y eso me va a permitir leer byte por byte. Pero no quiero leer un byte, quiero leer un objeto. Entonces le conecto el Object Input Stream para poder leer objetos. Se van a leer como un bloque de bytes, como un arreglo de bytes, y ese arreglo de bytes se va a deserializar, que significa que se va a reconstruir el estado de un objeto dado ese arreglo de bytes. Entonces, para eso necesito esta instancia de la clase Object Input Stream. Entonces, ¿cómo hago la deserialización? Pues con el método readObject, pero readObject lo que me va a devolver es una instancia de la clase base Object. Ahorita se los anoto. Lo que me va a devolver es una instancia de tipo Object. ¿Y qué es la clase Object? Es la clase genérica que representa cualquier cosa en Java, ¿no? Es un cualquier cosa. Entonces, como es cualquier cosa lo que acabo de recibir, yo le estoy diciendo aquí que yo sé que lo que acabo de recibir tiene esta forma, tiene la forma de la clase objeto, por eso le hago el cast, porque yo sé que eso es lo que estoy recibiendo en ese socket. ¿Sí se entiende? Y es cuando ya se lo asigno acá, a esta instancia de tipo, a esta variable de tipo objeto. Pero únicamente porque yo sé que lo que viene ahí tiene esa forma. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé qué forma tiene lo que estoy leyendo desde el socket? Imagínense que están haciendo una aplicación y desde esa aplicación pudieran recibir instancias de diferente tipo de clase A, clase B y clase C. Entonces hacen una lectura desde el socket y cómo saben a qué clase corresponde lo que leyeron. Pues lo que tendríamos que hacer sería, aquí se los pongo, tendrían que hacer algo así como un object, O es igual a, al object input stream punto read object, pero si se fijan en este momento no hice el cast. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué es lo que recibí, ¿no? Entonces aquí es donde voy a validar qué forma tiene. If si O tiene la forma de la clase A, entonces A entonces tiene esa forma, ¿no? Entonces simplemente genero la instancia de A. Si no, si O tiene la forma de la clase B, entonces B entonces el objeto genérico que recibí lo convierto a la forma de esa clase. Si no,
Entonces veo si tiene la forma de C, o tiene la forma de D, o de la clase de las que ustedes estén manejando, y que pudiera ser de ese tipo. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, eso es lo que a ustedes les sería útil a la hora de leer datos, bueno, en este caso de leer objetos. Entonces, se lee el objeto, se convierte a una estructura, en este caso a la estructura de la clase que ustedes consideren que es lo que están recibiendo, o ustedes validan a qué se parece y le dan esta forma. Y así como object, es como si fuera polimorfismo, ¿no? Tienen la clase base y ya nada más lo aterrizan a la clase especializada, ¿no? Que quieran. Bueno, en este caso a la que ustedes saben que es. Ya después nada más imprimen que se recibió un objeto y mandan imprimir los datos de las variables miembro que trae ese objeto. Y ya cuando no necesitan hacer más envío de datos, pues las buenas prácticas dicen que tienen que cerrar los flujos que hayan dejado abiertos. En este caso se abrió primero el flujo de escritura y luego el de lectura. En este caso estamos cerrando primero el de lectura y luego el de escritura, como si fueran los paréntesis, ¿no? Que primero cierras el primero que dejas de utilizar y luego cierras al final el último que dejas de utilizar. Y, y al final cierran su conexión. Así de fácil. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. profe. Bueno, ahora vamos a ver rápido el lado del cliente. Déjenme borrar esto. Pudiera ser que no deje que se vea lo demás. Entonces ahora del lado del cliente igual vamos a necesitar la clase socket, la clase object input stream, la clase object output stream, la clase input stream, la clase output stream, la clase init address. Entonces por eso importamos las clases. Bueno, en este caso importé el paquete, pero lo ideal sería importar las clases, ¿no? Otra vez, como es poquito código el que tengo, no son más de 30, de hecho son menos de 33 líneas, se ven más porque los espacios en blanco que dejé. Entonces, empezamos con un bloque try catch, generamos nuestro cliente de socket. Aquí el cliente de socket le estoy especificando que va a intentar conectarse al servidor que está corriendo en la dirección, bueno, en este caso en el nombre calificado localhost, en el puerto 3000 de TCP. Si sí se puede conectar, le voy a avisar al usuario que ya estoy conectado. Si no se puede conectar, pues estaría lanzando una excepción, ¿no? De tipo IOException, que tendría que estar atrapando, y de hecho está atrapando acá en el catch. Y ya estando conectado, asocio mis flujos de escritura y de lectura hacia el socket para poder escribir o leer objetos. Si se acuerdan, en la lógica del servidor, primero escribía un objeto, entonces en la lógica del cliente, primero tengo que recibir ese objeto que me está mandando el servidor, antes de que yo le mande algo, ¿no? Entonces hago el read object, leo el objeto, asumo que el único tipo posible de objeto que puedo recibir es tipo objeto, entonces por eso de inmediato le hago el cast a tipo objeto, ¿no? Pero ya quedamos que con el operador instance of yo podría validar a qué tipo de dato pertenece lo que estoy recibiendo. Imprimo que ya se recibió algo desde tal dirección y tal puerto, con los getters acceso a la información de las variables miembro de ese objeto que se recibió. Posteriormente yo creo un nuevo objeto. Este nuevo objeto también recibe sus 3 parámetros para los valores de las variables miembro. En vez de ser 1, 2, 3, a este le puse 4, 5 y 6. Se escribe el objeto. Antes de escribirlo, imprimo el valor que trae cada una de las variables miembro en ese objeto que se va a mandar. Vacío el buffer para cerciorarme que los datos se hayan mandado en ese instante. Le aviso al usuario que ya se mandó el objeto, y si ya no tengo nada más que hacer, igual cierro mis flujos, cierro mi socket, cierro mi bloque try catch y cierro mi clase y termino mi programa, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ver qué nos da la salida. Bueno, está corriendo mi servidor. Corro la aplicación cliente. Y aquí está, ¿no? El cliente me dice que ya se pudo establecer una conexión con el servidor, que se prepara para recibir el objeto que le va a mandar el servidor. Dice que se recibió un objeto desde tal dirección y tal puerto, porque está corriendo en el puerto 3000 el servidor. Y aquí están los datos de las variables miembro del objeto que se recibió, 1, 2, 3. Luego el cliente genera un nuevo objeto con los datos 4, 5 y 6 y se lo manda al servidor.
desde tal, imprimí desde dónde, pero igual pude haberlo impreso con el método getInetAddress y el método getPort para obtener dirección y puerto de donde se conectó el cliente, y se recibió el objeto que mandó el servidor, 1, 2, 3, y el cliente mandó un objeto al servidor con los datos 4, 5 y 6. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ¿No? todo muy No, claro. profesor. Vale. Entonces ahora, ¿qué pasaría si de su definición de clase del objeto que van a mandar, ustedes quisieran, a lo mejor por cuestiones de seguridad, imagínense que lo que están manejando ahí es información de clientes, ¿no? Imagínense que llevan la nómina de una empresa y entonces a lo mejor ahí tienen passwords. Uno de los campos de esa clase pues, es el password de un usuario, ¿no? Entonces ustedes quieren que ese dato localmente sí lo puedan estar visualizando y trabajando, pero remotamente no. Entonces cuando ustedes serializan un objeto y lo mandan a través del socket, no quieren que ese dato se mande. ¿Por qué? Porque sería visible por la red. Y cualquiera que tenga un sniffer, pues podría estarlo checando, ¿no? Pues, ¿qué podrían hacer? Se pueden utilizar hashes, ¿no? Eso sería una forma, algo más simple. ¿Hacer un atributo privado? El problema es que si es privado, no se va a poder serializar la clase. De alguna manera Tiene que ser reorganizar la cadena de bytes para luego en el programa cliente o servidor reorganizar esos bytes y ahora sí ya deserializarlos. Hay una forma más sencilla. Lo único que necesitamos es en la definición de clase usar el modificador transient. ¿Qué es lo que me va a hacer el modificador transient? Lo que va a hacer es que cuando estés trabajando el dato localmente, no va a haber ningún problema y lo vas a poder ver. Pero cuando tú intentes serializar el objeto, ya sea para guardarlo en un archivo o para mandarlo a través del socket o mandarlo a través de un hilo, ese dato que tiene ese modificador transient no se va a serializar. Entonces, si no se serializa, ¿qué es lo que vas a obtener del otro lado al deserializar? Pues lo que vas a obtener es el valor que asigna el constructor por defecto. Digo, el constructor por omisión. ¿Qué valores asigna el constructor por omisión? 0. 0. Bueno, para tipos de datos primitivos asigna 0. Para referencias, nulo. Una referencia nula. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí qué pasa con aplicarle el modificador transient a esa variable de tipo entero, ¿no? Corremos otra vez nuestro servidor. Nada más déjenme. Sí, déjenme correrlo. Ay, dice que ya estaba corriendo. Creo que ya no. Entonces corro mi servidor. Dice que ya está iniciado. Corremos el cliente. Y ahí está, ¿no? Si se acuerdan del lado del cliente, primero va a recibir el objeto que le manda el servidor. Y miren lo que recibió. ¿Se acuerdan que decía 1, 2, 3? Y de hecho, si vemos el lado del servidor, sí dice 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque localmente sí se tiene la visibilidad del dato, ¿no? De esa primer variable. ¿Sí se ve o no se ve? Del lado del servidor sí dice 1, 2, 3. Del lado del cliente lo que llegó es 0, 2, 3. ¿Por qué? Porque la variable entera tiene el modificador transient sobre la variable x, entonces no permitió que se serializara su valor y se asignó el valor que otorga el constructor por omisión, que es 0. ¿Y se ve? Sí se ve, profe. Sí, profesor. Y luego abajo, este es el dato que genera el cliente y aquí lo imprime antes de mandarlo por el socket, ¿no? Por eso dice 4, 5, 6. Y si vemos del lado del servidor,
el entero no llegó, llegó 0, 5, 6. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. ¿No? Profesor, Esto es, y si ¿Macho? tengo una duda. Dime. Si queremos que los programas no funcionen solamente de manera local, sino, por ejemplo, que yo me pueda conectar a su socket, ¿qué modificaciones se le tendría que hacer? Pues quitarle el transient y ya. Y ya con eso puedes acceder al valor que trae la variable de, bueno, cada una de las variables miembro que conforman ese objeto. Nada más le quitas esta palabra y ya. ¿Vale? Profe, Eu, transient entonces sí manda el valor, pero no lo deja ver o no lo bueno, manda. de hecho no lo manda. A la hora de que está serializando la definición del objeto, cuando tiene que serializar, en este caso la variable X, le pone la variable 0. Bueno, le pone el valor 0, le asigna el valor que asigna el constructor por default. Y entonces ya cuando viaja por la red o cuando recuperas tú el dato, pues ves el valor que puso el constructor por omisión. Ok. Ajá. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Este transient entonces solo se podría utilizar con datos nativos de Java? Sí. Bueno, no. Tú, por ejemplo, tú puedes poner objetos. Bueno, pero los objetos también son nativos. Sí, a menos que incluso tú lo podrías poner en un objeto tuyo. El problema es que acuérdate, si lo pones en un objeto, el valor que pone el constructor por omisión en un objeto es una referencia nula. Entonces llegaría un objeto nulo. Bueno, a la hora de que trates de saber qué tiene la referencia, pues te vas a tener una referencia nula, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí. Sí. Ajá. O sea, datos Gracias. primitivos guardan Ok. valores, datos objetos guardan referencias. El valor por default para un dato primitivo, que es un valor, es el valor 0. El valor por default para un objeto es una referencia nula. No. Entonces, si tú creas una definición de clase que tú creaste, pues es un objeto y lo que va a contener es una referencia a dónde están los datos. Si le aplicas el transient, a la hora que quieras acceder al valor, pues vas a tener un null. ¿Por qué? Porque el valor que asigna el constructor por omisión sobre un objeto o sobre una variable de tipo objeto es una referencia nula. Ajá. Ok. Gracias. Sí. Entonces, lo que podrías hacer es no aplicar directamente el transient sobre la definición de la clase, sino sobre las variables, o algunas de las variables que están dentro de esa definición de clase, siempre y cuando sean primitivos, ¿no? Entonces, este me podría funcionar cuando a lo mejor yo quiero Porque si mandar son los objetos, datos. pues vas a obtener nulos. Ok. Ajá. Entonces, me podrá funcionar, por ejemplo, cuando yo quiera mandar un objeto que no quiera que se sepan todos sus datos, o sea, que el lado del cliente o del servidor a donde lo estoy mandando, que no sepa todos los valores Ajá, del objeto. Ok. exacto. Ok. Entonces, este era uno de los ejemplos. Vamos a ver otro. En este siguiente ejemplo, lo que vamos a tener, pues, es un servicio de eco. Entonces, el que vamos ahora es el que se llama flujo eco, este que está aquí, ¿vale? Que trae dos clases, la clase servidor eco de flujo y la clase cliente eco de flujo. Entonces, vamos a empezar ahora con el lado del cliente primero. Empezamos importando otra vez las clases que necesitamos. Vamos a requerir la clase input stream, la clase output stream. Como lo que voy a mandar y a recibir son caracteres, pues voy a usar un flujo orientado a caracteres, ¿no? Entonces la clase printWriter, la clase bufferReader,
Y para convertir mi flujo orientado a byte a flujo orientado a carácter, necesito los convertidores, ¿no? La clase input stream reader para convertir un input stream hacia un reader y la clase output stream writer para convertir un output stream a un writer. Eso se encuentra en el paquete IO. La clase es socket, la clase inetAddress, que se encuentra en el paquete ya.net, ¿no? Entonces tengo mi definición de mi cliente. Igual, es poquito código. Entonces lo tengo dentro del método main. Por ser poquito código, si fuera más grande, ya lo hubiera metido en un método y simplemente lo invoco desde el main. Entonces acuérdense, como voy a usar sockets y voy a usar flujos, pues necesito generar un bloque try catch para manejar las posibles excepciones de entrada y salida, ¿no? Entonces, en este caso me voy a conectar a un servidor que va a estar corriendo en el puerto 8000 de TCP. Acuérdense que pueden usar cualquier puerto, ¿no? El que se les ocurra en el rango del 1024 al 65535, siempre y cuando no haya una aplicación ya corriendo con ese identificador, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es asociar un flujo de lectura de caracteres, hacia la entrada de datos estándar. ¿Por qué? Porque necesito que el usuario teclee, ¿no? Entonces, ¿quién es mi entrada de datos estándar? Es el teclado. Y en Java, ¿quién es el teclado? Es system.in. Entonces, system.in, ¿qué me devuelve? Me devuelve un input stream. O sea, me devuelve un flujo de entrada, un flujo de lectura orientado a byte, del que yo podría leer un byte a la vez, un solo byte a la vez. Entonces, si quisiera leer una cadena de bytes, tendría que leerlo byte por byte, ¿no? Ciclar eso en while, mientras system.in.read me devuelva algo diferente de -1, seguir leyendo, es lo que tendría que hacer, ¿no? En este caso no lo quiero leer como bytes, sino que lo quiero leer como caracteres. Entonces, convierto ese flujo orientado a byte en un flujo orientado a caracteres con la instancia de tipo input stream reader. Ahora, si ustedes se fijan, esta instancia de tipo input stream reader, le estoy pasando dos parámetros. El primero es el flujo que va a convertir a caracteres, que system.in lo va a convertir de bytes a caracteres, y el segundo parámetro es esta nomenclatura que dice ISO 88591. ¿Sí se ve? Sí se ve, prof. ¿Sí? Ese es el charset o el tipo de codificación que voy a utilizar para codificar el texto. ¿Se acuerdan que les dije que existían diferentes codificaciones para el texto? Están las codificaciones ISO, están las codificaciones UTF, UTF-8, UTF-16, UTF-32. ¿Sí se acuerdan que vimos eso cuando vimos lo de los flujos orientados a carácter? Sí, prof. Sí, profe. Entonces, en este caso, NetBeans utiliza la codificación por default UTF-8. Pero yo voy a leer datos desde system.in. Entonces, como yo voy a leer desde system.in y system.in utiliza la codificación de Windows y Windows utiliza la codificación ISO 88591, por eso le puedo, voy a utilizarla para poder utilizar palabras con tildes, bueno, caracteres del alfabeto latinoamericano, la ñ, los acentos y demás. Entonces, simplemente es eso, no le estoy dando el formato a los caracteres que se van a manejar en ese flujo orientado a carácter. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y entonces el input stream reader me permitiría leer un carácter a la vez, pero no quiero leer un carácter a la vez, sino que quiero leer bloques de caracteres, párrafos. ¿Cuántos caracteres? Los que quepan en una cadena, en un string. ¿Y cuántos caben en un string? Se pudiera hacer una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos caracteres caben en un string? Entonces, ¿cómo cuántos creen que quepan? Bueno, lo que nos limita la cantidad de caracteres que van a caber en una cadena, en un string, es el tamaño de la cadena.
La cadena, la clase string tiene un método que se llama length, y ese método length nos devuelve un int, nos devuelve un entero. ¿Cuál es el entero más grande que se puede representar? El entero más grande que se puede representar en Java, bueno, el entero positivo más grande que se puede representar, está dado en la constante integer.maxValue. Entonces, sabiendo cuánto vale ese valor, pueden saber cuál es la cantidad más grande de caracteres que se pueden almacenar en un int. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿por qué salió eso? Ah, sí, porque quiero almacenar párrafos completos en una cadena, ¿no? Que voy a obtener mediante el buffer reader. Y ese buffer reader, mediante el método readLine, me va a devolver pues la cantidad de caracteres que se hayan podido leer hasta que se haya detectado el fin de flujo, que es diagonal n, backslash n, y el retorno de carro, que es diagonal, bueno, backslash r, o lo que es lo mismo, el ASCII, no me acuerdo si es el ASCII 13 y el ASCII 10, o es al revés. No me acuerdo cuál de los dos es el salto de línea y cuál de los dos es el retorno de carro, ¿no? Pero lo reviso y se los checo. Entonces, es lo que va a hacer este flujo de lectura de caracteres. Con el método readLine, pues va a leer de donde esté conectado ese flujo, que en este caso lo tengo conectado hacia system.in. Entonces va a leer desde la entrada de datos estándar cualquier cantidad de caracteres hasta que se detecte un salto de línea y un retorno de carro. Y eso lo va a almacenar aquí, en una cadena, ¿no? Que es lo que tengo aquí. O sea, ese string, ¿sí se ve? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer con esa cadena? Se supone que esta cadena lo que va a contener es la dirección o el nombre calificado, la dirección IP o el nombre calificado del servidor al que nos vamos a conectar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy intentando validar si el usuario proporcionó una dirección IP válida o un nombre calificado válido. ¿Cómo sería una dirección válida? Pues una dirección IP compuesta de 4 bytes separados por un punto, cuyos rangos estén entre el 0 y el 255, ¿no? No puede haber una dirección IP por debajo de 0 o por arriba del 255. ¿Sí se entiende? ¿No profe. sería para las IPv4? Ajá, las de IPv4. Bueno, para las de IPv6 pues, estaría formada por grupos de 16 bits o de 2 bytes separados por 2 puntos. Ajá. Donde sus valores oscilen en hexadecimal entre el 0 y el 9 o entre la A y la F. Ajá. Eso es lo que va a validar el método getByName. En caso de que proporciones una dirección no válida, se va a lanzar una excepción y es lo que estamos atrapando aquí. Entonces, si proporcionas una dirección no válida, ¿qué va a pasar? Se va a invocar el método main. ¿Qué significa? Vuelve a correr el programa otra vez, ¿no? Es como si estuviera ciclado en un for. Mientras estés dando mal los datos, vuelve a correr la aplicación y otra vez te vuelve a pedir que escribas la dirección. ¿Y se ve o no se ve? Sí. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Entonces, cuando ya proporcionas la dirección correcta o válida, se va a crear el socket para conectarnos al servidor en la dirección y el puerto, digamos que es el puerto 8000, y nos va a decir que ya estamos conectados. Vamos a asociar el flujo de escritura, aquí lo tenemos, asociado al socket, ¿no? Entonces, de aquí, de la conexión que acabamos de establecer hacia el servidor, aquí está la conexión que acabamos de establecer. De esa conexión, invocamos el método getOutPutStream para poder escribir bytes en ese socket, que me va a permitir poder escribir un byte a la vez, pero no quiero escribir bytes, quiero escribir caracteres, entonces por eso lo conecto con un flujo, bueno, con este conversor que me convierte orientado a byte a orientado a carácter, y eso me permitiría escribir un carácter a la vez, pero no quiero escribir un carácter a la vez, ¿no? Sino párrafos. Entonces, lo meto dentro de un flujo de alto nivel, que es el printWriter, para poder escribir lo que yo quiera mediante el método printLine. Asocio otro flujo de lectura
pero igual al socket, para poder leer el eco que me devuelve el servidor. Un servicio de eco lo que significa es que lo que tú escribas y mandes al servidor, el servidor te lo va a regresar. ¿Para qué te sirve? Simplemente, ya sea para hacer pruebas de conectividad y ver que está activo ese servidor, o para medir latencias, ¿no? Yo le estoy mandando tantos bytes y se está tardando tanto tiempo en ir y regresar el acuse, entonces eso me dice cuál es el round trip time, o el tiempo de ida y vuelta. Por ejemplo, si han visto ustedes que tienen sus, ¿cómo se llama? Desde sus proveedores de servicios de Internet les ofrecen a ustedes herramientas para medir el ancho de banda que tienen. ¿Sí lo han usado? Eh, La verdad, no, profe. No. nada más la Bueno, aplicación de internet que está ahí. ya hay páginas en Internet que lo hacen, o incluso desde su propio portal de su proveedor de servicio de Internet, muy seguramente les ofrece una herramienta para medir la velocidad que tienen, y lo único que hacen es, pues, mandar un archivo. Tú sabes que tienes un archivo y ese archivo pesa cierta cantidad de bytes, imagínate 100 bytes. Entonces mides cuánto tiempo tarda en subirse el archivo, y y sabiendo la cantidad de bytes entre el tiempo que se tardó, pues puedes saber cuánto ancho de banda tienes, ¿no? Cuántos bytes pues, estás transmitiendo por unidad de tiempo. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. En este caso, pues lo que estamos mandando en vez de un archivo, que a final de cuentas ese archivo se manda como un arreglo de bytes, en este caso igual estamos mandando un conjunto de caracteres. Si tú sabes cuántos caracteres tienes, pues podrías medir cuánto tiempo se tardaron en llegar esos caracteres al otro lado, ¿no? Y si tú recibes un acuse, pues podrías medir el tiempo de ir y el tiempo de regresar, el tiempo de ida y vuelta, ¿no? Que es la latencia. O sea, sería fácil de medir. En este caso, su finalidad es simplemente saber que está ahí el servidor, ¿no? Lo que tú le mandes es lo que te va a devolver. Simplemente estos flujos los estamos poniendo otra vez con el formato del texto en español latinoamericano, ¿no? Para poder poner todo tipo de símbolos con tildes. Ajá. Por eso es ese ISO 88591 que se les pone. Entonces ahora, nosotros no sabemos cuántos caracteres va a teclear el usuario que corra el cliente, ¿no? Entonces a lo mejor nada más le da Enter, o se agarra a darle Enter, 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 o deja el dedo pegado en una tecla hasta que se cansa y luego ya le da Enter, ¿no? Entonces, como no sabemos cuántas veces va a escribir, pues hacemos un ciclo de espera infinito, ya sea con un forever, en este caso con un while true, y en cada iteración vamos a leer lo que le escriban hasta que le dé Enter. Pues le decimos aquí, escribe un mensaje, dale Enter para mandar los datos o escribe la palabra salir para terminar. Entonces, aquí con el readline estamos leyendo del flujo que está asociado a la entrada de datos estándar, o sea, el teclado. Estamos leyendo lo que haya escrito el usuario y se va a guardar aquí en esta cadena, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta cadena con los datos que escribió el usuario, los vamos a mandar. Aquí los estamos mandando por el socket, ¿no? El print writer que tenemos aquí arriba está asociado al socket. Entonces, lo que escribimos con el método printline lo está escribiendo en el socket y al final está agregando un salto de línea y un retorno de carro, ¿vale? Pero acuérdense que esos datos no se mandan al instante, quedan encolados en el buffer de la aplicación. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vaciamos el buffer de la aplicación para cerciorarnos de que realmente se estén mandando los datos en ese momento. Después validamos si el usuario mandó la palabra salir, significa que pues ya terminamos la aplicación, ¿no? Entonces cerramos nuestros flujos, cerramos nuestro socket y terminamos nuestra aplicación. Si no mandó la palabra salir, que fueron las instrucciones que le dimos, entonces nos tenemos que preparar para recibir el eco, o sea, para recibir el mensaje de vuelta por parte del servidor. Entonces, ¿qué hacemos? De este flujo que está asociado al socket, hacemos una lectura de datos hasta que se detecte un salto de línea y un retorno de carro. Lo que nos devuelva lo vamos a guardar en esta cadena y la imprimimos. Y ya, nos preparamos para hacer la siguiente iteración del while y recibir el siguiente mensaje, ¿no? Por eso está en while true. Mientras no le ponga salir, se va a estar ciclando una y otra y otra y otra vez, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Profesor.
Ese es el lado del cliente. El lado del servidor, ¿dónde está? Es muy parecido, pero más sencillo, ¿no? Simplemente se empieza importando las bibliotecas las clases que se van a necesitar, las definiciones de clase. Tengo mi definición de mi servidor, está de la clase del servidor, es muy poquito código, entonces por eso lo tengo dentro del main. Empiezo con mi bloque try catch, especifico que mi servidor va a estar escuchando el puerto 8000 de TCP, entonces genero la instancia de mi servidor. Si sí se puede asociar mi socket a ese puerto local, le aviso al usuario que corra el servidor, que ya está corriendo y asociado a ese puerto. Como no sé cuántos clientes se van a conectar conmigo, sé que voy a atender uno a la vez. Entonces, en cada iteración de ese for infinito, voy a atender un cliente, acepto la conexión, aviso si es que tuviera una bitácora, quién se conectó conmigo, desde qué lugar, le asocio los flujos a la conexión, tanto el de escritura como el de lectura, y como yo no sé cuántos datos me va a mandar el cliente, por eso otra vez inicio un ciclo, ya sea un ciclo infinito, ya sea otro forever o un while true. En cada iteración voy a leer un mensaje hasta que se detecte el salto de línea y retorno de carro. Valido si lo que me mandó el usuario es la palabra salir, significa que ese usuario pues, ya se va. Entonces, simplemente digo cliente cierra conexión, le cierro los flujos, cierro la conexión y me salgo de este while true. ¿Para qué? Para que al salirme de ese while true hago la siguiente iteración del for y acepto al siguiente cliente porque ese cliente del anterior ya se fue. Si no viene la palabra salir, entonces tengo que mandarle el acuse. Entonces simplemente imprimo el mensaje que recibí y le devuelvo el acuse, ¿no? Desde el flujo que está asociado al socket, le devuelvo el mismo mensaje que yo recibí y vacío el buffer. Y ya, así de fácil. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. No, profesor. Entonces vamos a probarlo. Corremos la aplicación servidor. Me dice que ya está corriendo en el puerto 8000. Corremos ahora la aplicación cliente. Dice que ponga la dirección del servidor. Ahí. Estoy escribiendo donde no. Me dice que ya estoy conectado, que escribo el mensaje, que le dé enter para mandar o que teclee salir para terminar. Pues pongo algo. Eso que puse llegó aquí al servidor. Dice mensaje recibido, un mensaje, devolviendo eco. Y aquí dice eco recibido desde tal dirección. Y aquí está lo que yo mandé, ¿no? Aquí pongo otra cosa. Se manda, recibo el eco. Igual aquí, mensaje recibido, otra cosa. Y así, ¿no? Igual si quisiera, pudiera dejar ahí pegado el dedo así, ya nada más cuando se me antoje le doy el enter. Y otra vez recibo el eco, ¿no? Aquí está eco recibido desde y es la misma cantidad de datos, ¿no? Y del lado del servidor, pues está todo lo que yo reciba. Y ya si pongo la palabra salir, pues ya termina mi aplicación y aquí del lado del servidor dice cliente cierra conexión. Sin embargo, el servidor sigue ejecutándose. Si corro otro cliente, espérenme, nada más déjenme, es que por aquí he de haber puesto otro, a la hora que estuve agregando caracteres, yo creo que he de haber borrado algo. Ah, se borró el guay, ya. Es que le agregué basura, ¿no? Corro otro cliente, escribo la dirección, 192.168.1.65. Ay, les digo que me da por escribir donde no es. 192.168.1.65. Dice que ya estoy conectado al servidor, otra vez que escriba hasta que me canse. Y ahí está, ¿no? Lo que yo mandé llega al servidor y se me devuelve. Así de fácil. Y ya nada más le pongo salir en el formato que yo quiera, mayúsculas o minúsculas. Y ya, me dice que cliente cerró. ¿Dudas hasta ahí? No, Ninguna. profe. ¿No? Y se fijan, estuvo fácil, ¿no? Profe, el mensaje, eh, profe, el mensaje Ahí ya no te no oí. se puede ver, Me ¿verdad? fuiste. ¿Ya me escucho? Ajá, no se puede ver en dónde.
por ejemplo, en el Wireshark. Pues sí, O en este caso sí se puede ver. Déjenme hacer una captura. Ahí está. Wireshark. Todavía no quiero actualización. Le doy en captura, le doy en opciones. ¿Y dónde están mis cibermodo promiscuo? Todas las interfaces, pero no me aparecen mis interfaces. No sé qué pasó con la última actualización de Windows. Que ya lo no me actualizó, ¿no? A Windows 11. solito, bueno, o sea, me dijo que se iba a actualizar, pero no me dijo ni qué era, ¿no? Y yo nada más le di a aceptar y ya no me muestra las interfaces, ¿no? Changos. Supongo que sí voy a tener que actualizar el Wireshark porque ya no me dice que ya no encuentra las interfaces. Bueno, entonces déjenme actualizo el Wireshark y a ver si la siguiente clase se los pongo, porque no me había fijado que en la última actualización que me hizo hace como un día o dos, pues ya cambió varias cosas, hasta cambió la interfaz de Windows, ya lo veo diferente. Pero en principio, como estoy mandando texto, sí debería de ser visible, porque estoy mandando texto en formato texto claro, no cifrado. Entonces, por ejemplo, en el paquete este que dice debería de ver esos Ajá. Nada más déjenme instalarlo, a ver si al rato lo instalo y mañana se los pongo. ¿Va? Sí, profe, gracias. Lo que sí es que la comunicación debe de ser transparente, independientemente si estoy corriendo el cliente en una máquina Windows, el servidor en una máquina Mac o en una máquina Linux, no importa. Si el cliente lo tengo en Java y el servidor lo tengo en C o en otro lenguaje de programación, no importa, la comunicación debe ser transparente. ¿Por qué? Porque está basada en la pila de protocolos de TCP, en los protocolos estándares, ¿no? Que son de acuerdo a los RFCs que regula el IETF, ¿no? Entonces debería ser transparente la comunicación. Déjenme ver, por aquí según yo tengo corriendo un servidor. Aquí está. Este está hecho en C, de hecho aquí se ve. Déjenme ver si me puedo conectar desde aquí. Ya se conectó y déjenme irme acá. Y dice cliente conectado desde aquí, desde mi máquina, ¿no? Insisto, este servidor está corriendo en C, está corriendo en Java. Y aquí pongo algo. Y y se supone que lo mando. Lo único que sí les quería decir es, fíjense que he notado que cuando tengo corriendo el Zoom, específicamente el Zoom, como que se alenta mucho la comunicación. Cuando no estoy corriendo el Zoom, responde así de volada. Y y aquí se tardó, chéquense cuánto se tardó en llegar. ¿Y vieron? Y aquí está, ¿no? Pero se tarda mucho, quién sabe por qué, si es que chupa mucha memoria el Zoom y aparte chupa memoria el Ubuntu que tengo corriendo aquí en Windows. Pero sí, sí está medio lenteja. Entonces, no sé en qué consista, ¿no? Déjenme hacer la prueba para conectarme a otra máquina donde tengo puro Linux. Déjenme cerrar y conectarme a una con Linux, que me parece que es uy, la 80. Me parece que es esta. Y déjenme correrlo. Nada más déjenme ver si está corriendo. Espérenme. Nada más
Más espérenme tantón porque está, no tiene red ahorita esa laptop donde tengo corriendo Linux. Aguántenme tantón. Sí, profe, no se preocupe. A ver. Es que como estaba hibernando, ya tarda en volver a agarrar la red. Pues déjenme ver si ya lo... Si ya lo, Ahí está, ¿no? Ya se conectó. Ah, ahí está. Esa otra máquina la tengo igual con Ubuntu, en puro Linux, pero ese sí está instalado en la pura partición de Linux, no como esta que tiene Windows y la maquinita virtual esta del WSL, y ahí sí responde rápido. Nada más se tardó en lo que arrancaba la máquina porque estaba hibernando pero ahí está, y sí me está contestando, ¿vale? Entonces, a ver, nada más que ya se volvió a quedar sin red. Les digo que está medio acá complicado aquí, ¿no? Pero bueno. Entonces, el chiste es que la comunicación debe de ser transparente. La única condición es que el tipo de dato que ustedes están mandando, ven, aquí es que como se quedó sin red la otra máquina, por eso ya lanzó la excepción de que valió queso, ¿no? Porque no respondió. ¿Y por qué no respondió? Pues porque se quedó sin red la otra máquina otra vez. La única condición es que el tipo de dato que ustedes estén mandando entre las dos aplicaciones exista en los dos lenguajes de programación. ¿Cuál es el tipo de dato que siempre existe en todos los lenguajes de programación? Las cadenas, ¿no? Entonces, por eso, si se fijan, en la actualidad, en las aplicaciones web, bueno, en muchas aplicaciones web, donde hacen uso de servicios web services, por ejemplo, los microservicios que están basados en HTTP, y HTTP es un protocolo orientado a carácter, ¿qué utilizan para poder mandar diferentes tipos de datos? Pues utilizan ya sea XML o utilizan formato JSON. ¿Sí lo han llegado a usar? Sí, ¿Por qué? Porque son formatos basados en texto. ¿Por qué? Porque el texto existe, las cadenas existen en cualquier lenguaje de programación. Y aunque vaya estructurado tu dato en el XML o en el JSON, que va estructurado, sigue siendo texto, ¿no? Ajá. ¿Hasta aquí tienen dudas? no, profe. No, prof. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Y este otro ejemplo es es el que dice flujo archivo. En este otro ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es mandar un archivo. Ahorita ya vimos cómo mandar bytes, ya vimos cómo mandar tipos de datos primitivos, ya vimos cómo mandar objetos. Entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Para mandar un archivo, ¿qué tipo de datos requeriremos? Pues básicamente requerimos puros bytes, ¿no? Entonces vamos a ver del lado del cliente. Es que dice cliente envía o se envía. El otro es el servidor que recibe el archivo o ese recibe. Entonces vamos a ver el lado del cliente. Empezamos importando otra vez las clases que vamos a necesitar, la clase socket, la clase inetAddress, la clase data input stream, la clase data output stream, la clase file input stream, que se encuentra en el paquete IO, y la clase inet y la clase socket están en el paquete net. Y en este caso ahora vamos a importar otra clase que se llama JFileChooser, ¿no? ¿Qué hace la clase JFileChooser? Me va a mostrar una caja de diálogo que me va a permitir desplazarme dentro del sistema de archivos local de mi máquina para que yo pueda seleccionar el archivo que voy a mandar al servidor, ¿no? Entonces hagan de cuenta como si estuvieran intentando hacer los inicios de un Google Drive, ¿no? Van a poder subir archivos a un servidor. Entonces, ¿qué van a requerir? Pues nada más eso, ¿no? Poder moverse dentro del sistema de archivos para elegir el
el archivo que se va a subir, y un socket, y flujos orientados a byte para mandar el contenido del archivo. Entonces, otra vez, iniciamos nuestro bloque try catch. En este caso, asumimos que el servidor va a estar corriendo en el puerto 8000 de TCP, que va a estar corriendo, en este caso lo estoy probando localmente, pero lo podría probar con la dirección IP pues, la pública que tenga la máquina donde está corriendo el servidor. Creo mi socket, creo mi cliente. Si sí me puedo conectar, pues ya le aviso al usuario que ya estoy conectado y que se va a desplegar la caja de diálogo. Y aquí genero mi caja de diálogo, ¿no? Mi file chooser. Entonces ahí estoy generando la instancia del JFileChooser y tengo que hacerlo visible. ¿Cómo lo hago visible la caja de diálogo? Con el método showOpenDialog. Ese método showOpenDialog recibe un parámetro que aquí yo tengo puesto como nulo. Ese parámetro hace referencia a la ventana padre desde donde se está lanzando la caja de diálogo. Como yo no estoy manejando ventanas en esta aplicación, simplemente estoy generando el socket y desde ahí genero la caja de diálogo. No hay ventana padre, por eso le pongo la referencia nula. Si hubiera una ventana padre desde donde lancé, pues ya le pondría this para referenciar a la clase desde donde lo estoy lanzando, ¿no? Entonces, se va a mostrar mi caja de diálogo, como podemos, déjenme correrlo para que vean cómo la va a lanzar. Corro el servidor, corro el cliente, y me genera una caja de diálogo, que aquí está, ¿sí se alcanza a ver? Sí se ve, profe. Y desde esa Sí. caja de diálogo me muestra las carpetas de mi sistema de archivos local, desde donde yo me puedo desplazar para seleccionar un archivo, y cuando ya haya seleccionado ese archivo, me va a dar dos opciones, esta que dice Open y esta que dice Cancel. ¿Sí se ven? Sí se ve. Sí, profe. Entonces aquí, después de que yo despliego la caja de diálogo, voy a validar el estado de esa caja de diálogo, ¿no? ¿Cómo? Con este entero que me devuelve el método showOpenDialog. Dependiendo del valor que tenga esa variable R, voy a saber si el usuario le dio Open o le dio Cancel. Si le dio Open, lo que me va a devolver esa variable R es la constante Approve Option. Si le dio Cancel, lo que me va a devolver esa variable R es la constante Cancel Option. O sea, cualquiera de las dos. Entonces, a mí en este momento lo único que me importa es si le dio Approve Option. ¿Por qué? Porque significa que ya seleccionó el archivo que se va a transmitir. Entonces, si ya seleccionó el archivo que se va a transmitir, yo quiero saber cuál fue ese archivo. Entonces, para saber qué archivo fue el que seleccionó el usuario, invoco el método getSelectFile del FileChooser, ¿no? Y eso me va a devolver una referencia de tipo file, y a través de esta referencia yo voy a poder acceder a ese archivo que se va a mandar. ¿Para qué? Para conocer los atributos de ese archivo. Cuánto pesa, si tiene permiso de lectura, de escritura, si es un archivo, una carpeta, si es lo que sea. Ajá, cómo se llama, dónde está ubicado, etcétera, ¿no? Pues en este caso, solamente voy a obtener esos tres atributos: el nombre, la ruta donde se encuentra y el tamaño del archivo. ¿Por qué quiero el nombre? Porque del lado del servidor, antes de descargar el archivo, primero tengo que crear la estructura de ese servidor, la estructura de ese archivo, con el mismo nombre del archivo original, para que se llame igual, ¿no?, que el archivo original. Entonces, para eso necesito saber el nombre. ¿Para qué necesito saber la ruta donde está? Para localizarlo y empezar a leer de ahí el contenido del archivo byte por byte. ¿Y para qué necesito conocer el tamaño? Para saber cuál va a ser la condición de paro para dejar de leer. Cuando ya haya leído el total del tamaño del archivo, pues ahí paro de leer. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, me preparo para leer el archivo. Entonces voy a crear dos flujos. El de escritura va a estar asociado a mi socket, ahí se ve, ¿no?, del cl.getOutputStream, es el socket. Entonces el flujo orientado a byte, que es el data_output_stream. ¿Por qué usé un data_output_stream? Porque me permite escribir diferentes tipos de datos primitivos. ¿Qué necesito escribir? Un string para escribir el nombre. ¿Y qué necesito escribir? Un long para escribir el tamaño. Son datos primitivos, entonces por eso usé un data_output_stream, ¿no? Entonces, el de escritura lo asocio al socket y el de lectura lo voy a asociar al sistema de
archivos que va a estar asociado al archivo que voy a transmitir. Entonces, si se fijan, el data input stream no está asociado al CL, está asociado a un file input stream, que es un flujo de lectura desde archivos, y ese flujo de lectura de archivos está asociado a la ruta del archivo, donde voy a encontrar el archivo que voy a abrir para leerlo. ¿Y se ve? Sí, profe. Entonces, en el socket voy a escribir como texto con el método writeUTF el nombre del archivo y dejo que se vaya. Luego voy a escribir el tamaño del archivo y dejo que se vaya. Y ahora, ¿qué sigue? Pues escribir el contenido del archivo, ¿no? Y el contenido del archivo no lo voy a mandar de un jalón el archivo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un archivo pequeño, a lo mejor es un archivo de 1 byte, pues sí cabe en un paquete, pero a lo mejor es un archivo de 1 terabyte, entonces no puedo pasar 1 terabyte en un paquete, lo tengo que pasar por pedacitos. Ajá. Entonces, para eso voy a usar estas variables. Esta primera va a ser un acumulador que inicialmente vale 0 bytes, significa que he transmitido 0 bytes, pero por cada iteración que yo haga, que significa que ya mandé un pedazo del archivo, se va a ir incrementando en la cantidad de bytes que haya transmitido. Y en algún momento ese acumulador va a medir lo mismo que el tamaño total del archivo, y significa que ya transferí el 100% del archivo, ¿no? Entonces para eso va a servir ese acumulador, por eso es de tipo long, porque el tamaño del archivo también es de tipo long. Esta otra variable sirve para saber cuántos bytes se pudieron leer desde el archivo. Y esta variable es simplemente para llevar el registro de qué porcentaje del archivo ya se mandó, el 10%, el 50%, el 90%, el 100%. Entonces empiezo a iterar para mandar el contenido del archivo por pedazos. La condición de paro es cuando el acumulador mide lo mismo que el tamaño total del archivo. Entonces, en cada iteración voy a copiar un pedazo del archivo. En este caso, yo voy a copiar de 1500 en 1500 bytes. ¿Por qué elegí 1500? Porque es lo que mide el MTU de mi tarjeta de red. Ajá. Solo por eso. Si ustedes ponen un buffer más grande aquí, pues a la hora de que llega la tarjeta de red, se tendría que partir en pedazos de 1500 bytes, porque es lo que mide el MTU de Ethernet, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, creo este contenedor donde voy a almacenar temporalmente el pedazo de archivo que yo lea antes de escribirlo en el socket. Aquí lo estoy cargando, el pedazo del archivo, con el método read del flujo que está asociado al archivo. Voy a leer hasta 1500 bytes, porque es lo que mide este arreglo, y me va a decir cuántos bytes se pudieron leer. Y después de que ya los leí, quedaron cargados en este arreglo los bytes del pedazo del archivo, los voy a escribir en el socket. Les voy a escribir el buffer partiendo de la posición 0 del arreglo, del buffer, hasta L, que es únicamente la cantidad de bytes que se pudieron leer. A lo mejor el archivo mide 1501 bytes. Entonces, en la primera iteración manda 1500 y en la segunda iteración tendría que mandar nada más 1 byte, no otros 1500. Entonces, por eso estoy regulando, ¿no? Que no se escriban bytes de más, solo lo que se pudo leer. Incremento mi acumulador en la cantidad de bytes que se pudieron leer. Calculo mi porcentaje basado en una regla de 3. Si el tamaño del archivo es el 100% del tamaño, entonces el acumulador enviado a cuánto equivale, pues una regla de 3, y lo imprimo. Y en algún momento este acumulador va a medir lo mismo que el tamaño. En ese momento me salgo de este ciclo while, imprimo que el archivo ya se mandó, y si ya no hay nada más que hacer, cierro mis flujos que estén abiertos, cierro el socket, cierro mi manejador de excepciones, cierro el main, cierro la clase y ya terminó mi código. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Profesor. ¿No? Pues ya nada más falta ver el cliente. Ah, no, este es el cliente. Falta ver el lado del servidor. Aquí me voy a tardar un poquito más explicando porque tengo que explicarles desde cómo se tiene que crear la carpeta donde se van a guardar los archivos. Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí y la clase que viene, retomamos a partir de aquí. Vemos el lado del servidor y lo corremos para ver ejemplos, ¿no? De cómo corre. Profesor, ¿Hasta aquí tiene alguna duda? yo sí, profesor. Dime. En la parte del cliente donde iguala L a dis.read, ¿qué hace? En la del cliente. Es el cliente. En la línea ¿Aquí? 35. Ajá. Ahí. Lo que estamos haciendo, este dis es el data input stream que está declarado aquí.
De hecho, está inicializado aquí, ¿no? Es un data input stream que está asociado a un file input stream que está asociado al archivo que se va a transmitir. Entonces, haz de cuenta que esto fuera un apuntador que está apuntando al primer byte de datos del archivo. Entonces, te digo, haz de cuenta que es un apuntador porque realmente es una referencia, es una dirección de memoria que está apuntando al inicio del archivo. Y entonces, en esta línea, lo que dices es, intenta leer datos desde donde estás apuntando, que está apuntando al primer byte de datos del archivo, que está en el disco duro, y de ahí trata de cargar en este arreglo B, trata de cargar el total de bytes que le caben al arreglo B, que en este caso le caben 1500 bytes. Entonces, si se puede ejecutar bien este método, lo que va a hacer es cargar los primeros 1500 bytes a partir de la dirección de memoria donde está apuntando esa referencia. O sea, a partir del primer byte del archivo, donde empieza ese archivo que hayas elegido, va a intentar leer 1500 bytes, bueno, hasta 1500 bytes de datos, si es que se pueden leer. A lo mejor el archivo es más pequeño, ¿no? Y nada más se pueden leer 10 bytes, un byte, lo que se pueda leer. Entonces, lo que se pueda leer lo va a cargar aquí, en este arreglo, y te va a devolver la cantidad de bytes que se pudieron leer. A lo mejor si se pudieron leer los 1500, te devuelve 1500. A lo mejor se pudo leer un byte, te devuelve 1. A lo mejor no se pudo leer nada, te devuelve un -1. Ajá. ¿Sí queda claro? Ok, muchas gracias, profesor. Sí. Otra duda, ¿la carpeta que le tenemos que enviar de Drive es por pareja o es individual? Por pareja. Ok, muchas gracias. Sale. Bueno. Entonces, por hoy sería todo y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. ¿Sale? Oiga, profe. Eu. Bueno, es que yo me acabo de incorporar por el sobrecupo. Ajá. ¿Ya dejó trabajos para subir al Drive o todavía Hasta no ahorita dejó? nada más, no sé, no recuerdo si les dejé a ustedes que investigaran el valor máximo que puede tener el backlog. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Entonces lo único que se les ha dejado investigar el valor máximo del backlog para los sockets de flujo, para los diferentes sistemas operativos, ¿no? Para Windows, para Mac, para Linux. Ok, profe. Y las ¿Vale? clases pasadas creo que igual las hemos grabado. Sí, Ah, sí, me parece que algo vino en grupo. Ok, gracias. sale. Bueno, tengan muy bonita tarde. Ah, profe, ¿le podría enseñar esa tarea? Si quieres, empezando la siguiente clase, ¿cuándo tenemos mañana? Ujú. Sí, mañana. Mañana, luego empezando la clase, ¿me la enseñas? Ok, Sí, de una vez abro la hoja de cálculo y te la registro, ¿va? vale. Bueno, entonces tengan muy bonita tarde y los veo el día de mañana. Gracias. Bye. Gracias, estén bien. profesor. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, profe.